Para el cierre de este foro internacional, preside la embajadora Graciela Gómez, directora general de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Apreciaremos a las relatoras pasar al presidium, por favor. Entonces, agradezco muchísimo a todos quienes nos han acompañado hasta ahora. Tratemos de hacer un buen resumen. Ha sido definitivamente una jornada maravillosa, una jornada muy intensa y creo que todos nos quedamos con esta sensación de que la conversación sobre ciudades feministas, así usando la palabra, aunque a algunos no les guste, es relevante, es enriquecedora y básicamente lo que me gustaría ahora ya para tratar de redondear lo que ha sido esta jornada es invitar a cada una de las relatorías de la mesa 1 que va a tener a su cargo María Elena Espinosa, ¿sí? Especialista en desarrollo de programas de ONU Habitat. A continuación, para la mesa 2, vamos a atender a Andrea Cházaro, oficial nacional del programa de ONU Mujeres, y concluiríamos, Daniela, por favor, Daniela Arana, jefa de Departamento de Vinculación y Estrategia para la Igualdad Sustantiva de SEDATU, con la mesa 3. Entonces, por favor, escuchamos la relatoría de la mesa 1. Bueno, muchas gracias, embajadora. Buenas tardes a todos. María Elena Espinosa, especialista en desarrollo de programa, ya lo mencionaba la embajadora. Me tocó la relatoría de la mesa, de la primera mesa, sobre reescribir las reglas de la ciudad, planeación y diseño urbano feminista. Realmente la jornada ha sido muy enriquecedora, con muchísima información y bueno, pues esta mesa no se quedó atrás. Entonces, bueno, quisiera empezar la relatoría recapitulando sobre 3 cambios emergentes que nos señalaban durante la mesa, en donde nos decían que estos cambios pues directamente influyen a las mujeres, ¿no? Y a cómo viven en la ciudad. Uno de ellos tiene que ver con el aumento de hogares con jefatura femenina. Nos citaban el caso de Chile, pero yo creo que esta es una situación que bien se puede ver en diversas ciudades, en donde decían, después de una década, seguramente el 50% de los hogares tienen jefatura femenina. Entonces, esto nos hace reflexionar sobre nuevas necesidades de vivienda, de movilidad, de servicios públicos y de redes de apoyo que se requieren. Otro de los cambios que nos hacía notar también es el envejecimiento poblacional, pero junto a él la feminización de la vejez, ¿no? Que también pues nos decían las mujeres viven más años, muchas en condiciones de dependencia o con mayores responsabilidades de cuidado y pues que requieren cuidados accesibles, ciudades seguras y por supuesto servicios de proximidad. El tercer punto que destacaban también pues es el impacto de cómo se habita y se usa el territorio, ¿no? Aquí nos hablan de cómo se han dado cambios en dinámicas familiares, laborales y comunitarias que han modificado las formas de uso del espacio urbano y también las formas de cómo nos movemos en desde el transporte, desde la banqueta, la calle, etcétera, ¿no? Y digamos que estos nuevos retos o cambios que se están dando, pues se suman a otros retos que históricamente ya venimos visibilizando. Entre ellos pues, fueron bastantes, voy a ir mencionando algunos rápidamente para no tomar tanto espacio, pero bueno, nos hablaban de reconocer la no neutralidad del espacio urbano, en donde pues sabemos que los espacios no son neutros, que están atravesados por desigualdades de género, culturales, económicas y sociales, que condicionan cómo cada persona habita y percibe la ciudad. También nos hablaban de debemos superar la mirada homogénea del urbanismo tradicional, que ha ignorado las diversas experiencias, necesidades
y cuerpos diseñados por un habitante promedio que pues generalmente no existe. Nos hablaban de visibilizar la división sexual del trabajo, en donde la carga desproporcionada de cuidados que recae sobre las mujeres determina cómo usan el espacio público y los servicios y lo que debe, pues, por supuesto, ser considerado en el diseño urbano. También nos hablaban de la necesidad de fortalecer la transmisión intergeneracional del conocimiento feminista, en donde nos decían que pues lamentablemente la formación en urbanismo, arquitectura y geografía sigue siendo tradicional y masculino, por lo que es importante integrar los saberes feministas y actualizar enfoques en la enseñanza. También señalaban la necesidad de situar o contextualizar el urbanismo, en donde reconocemos que las ciudades y los feminismos son plurales, que no existe un modelo universal, por lo que las estrategias pues también deben ser diferentes y acorde al contexto. Ya hablaba del reconocimiento de saberes no técnicos, en donde justamente las mujeres tengan un mayor rol tanto en la opinión como en la generación de estrategias. Y pues hablaban también de temas de desigualdad económica, estructural, en donde pues se reconoce que la brecha salarial, el trabajo de cuidados no remunerado y la informalidad generan menor acceso a vivienda bien ubicada, movilidad segura y también nos decían incluso a créditos para vivienda. Pues nos hablaban también de que hay una ciudad que se construye como barrera, en donde el urbanismo, aquí nos hablaban desde un momento histórico, el urbanismo de posguerra y el zoning separaron las funciones urbanas, generando ciudades difíciles de transformar y muy hostiles para los cuidados, que todavía hoy en día pues estamos viendo de qué manera se pueden atender, ¿no? Desde el punto de vista político, hablaban también de que la agenda de género ha crecido, pero todavía enfrenta resistencias profundas. Nos hablaban de que incluso esta agenda de género se ha puesto de moda, pero pues sigue existiendo una resistencia a cambios sustantivos que van más allá del diseño, ¿no? O de cambios estéticos o superficiales, que deben de incluir una gobernanza en donde las mujeres pues también tengan mayor participación y representatividad, ¿no? La importancia de dejar de tratar a la perspectiva de género como un capítulo aislado es otro de los temas que nos decían, sobre todo en temas de política, pero que esto se permea pues para diferentes acciones, ¿no? Entonces es importante aquí poder hablar de políticas integrales en donde el género pues sea un componente transversal, ¿no? También nos hablaban de la persistencia del orden pues patriarcal en varios de los sectores, academia, instituciones y en la práctica que pues siguen dificultando incorporar enfoques feministas reales y no solo simbólicos. Nos hablaban ya desde el punto de vista de las propuestas, o más bien de retos de movilidad, pues por ejemplo también señalaban el hecho de que hay un predominio del viaje laboral como una prioridad de planificación, en donde nos decían que la movilidad se diseña para el trabajador estándar, dejando fuera la realidad de las mujeres cuyas rutas están dominadas por viajes de cuidado, ¿no? Aquí daban datos muy interesantes, en donde nos decían, bueno, actualmente las mujeres realizan 66% más viajes de cuidado que los hombres, en donde sus desplazamientos ocurren mayoritariamente en horarios que le llamaba la ponente de valle, en donde hay menos frecuencia del transporte y medios de movilidad, entre otros, y lo que provoca no solo es que las mujeres no tengan posibilidad de moverse en esos horarios, ¿no? Sino que también tiene un tema de tiempos, en donde se suman tiempos de espera por el transporte, pero que se van sumando, por ejemplo, a tiempos que tienen que llevar para desplazarse, para hacer sus trámites o para hacer sus actividades por las cuales se mueven, ¿no? Desde el punto de vista ya de propuestas que nos hablaban las diferentes ponentes, para poder cerrar, voy a irme a esa parte para no acaparar más, pero bueno, aquí nos decían, es que fue bastante información, muy enriquecedora, pero bueno, aquí nos decían, es importante poner los cuidados.
Está pequeño mi… Poner los cuidados en el centro del urbanismo, extendiéndose a toda la ciudad y no solo a equipamientos específicos. Es importante construir ciudades donde las mujeres puedan disfrutar del espacio público, no solo usarlo por obligación. Importante incorporar la diversidad de formas de vida en las políticas de vivienda, superando el modelo de familiar nuclear. Lo que hablaban ahora en el último panel, es muy importante desfamiliarizar y colectivizar el cuidado, exigiendo corresponsabilidad estatal, privada y comunitaria. Garantizar, por ejemplo, desde el punto de vista territorial, el derecho de la tierra a las mujeres, especialmente en territorios rurales y propiedad social. Asegurar la participación real de mujeres en políticas públicas, no solo que se incluyan en las consultas, sino que también sean partes de la toma de decisión y de espacios de representación, así como en temas de planificación, pues que vayan su participación desde el diseño hasta la evaluación de esas estrategias políticas que se generen, y que es importante construir políticas urbanas que redistribuyan riesgos, poder, cuidados y beneficios, y que, bueno, como una conclusión muy general del panel, nos decían, no se trata solo de diseño, ¿no?, sino de un cambio de mentalidad en educación, gobernanza y en la política, en la que reconozcamos que consolidar una ciudad feminista no solo será mejor para las mujeres, sino también para toda la población. Muchísimas gracias, María Elena. Efectivamente, fue una mesa muy rica. Sin más, Andrea, por favor, te escuchamos. Gracias, embajadora. Bueno, tuve el honor de ser relatora de la mesa 2, Ciudades que cuidan hacia la garantía del derecho al cuidado desde el compromiso de Tlatelolco. Igual con máximo respeto a las colegas de este panel de ONU Mujeres, Secretaría de las Mujeres, WRI, Fundación Ford y EIPDP, así como la moderación de la embajadora Jennifer Feller. Voy a centrar mi participación, este resumen del panel, en 5 o 6 mensajes clave, seré breve. En primer lugar, se partió del cuidado como principio que organiza la vida urbana. Entonces, esta mesa partió de un planteamiento esencial, que es que las ciudades solo funcionan cuando sostienen los cuidados, y que sin servicios, sin espacios seguros, sin infraestructura accesible y sin reconocimiento del trabajo que sostiene la vida, las ciudades no son habitables para las mujeres ni, por lo tanto, para las demás personas. Se habló del compromiso de Tlatelolco, que fue la base del panel, que ofrece un marco clave. En primer lugar, reconoce el cuidado como un derecho humano y declara una década de acción para construir sistemas integrales de cuidado, y llama a fortalecer la cooperación internacional y los mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, la pregunta que guía en las siguientes intervenciones fue: ¿cómo pueden las ciudades convertir este compromiso, es decir, el compromiso de Tlatelolco, en transformaciones reales en la vida cotidiana en las ciudades? Entonces, en primer lugar, Karina Arbizu hizo una gran exposición que habla de 3 transformaciones que deben guiar el rediseño de las ciudades. Estas 3 transformaciones son la sociocultural, la económica y la territorial. También Ale de ONU Mujeres habló al respecto. Entonces, en cuanto a la transformación sociocultural, las ponentes coincidieron en que si bien podemos cambiar infraestructuras, nada será sostenible si no cambiamos las narrativas alrededor de los cuidados, que siguen pues perpetuando esta división sexual del trabajo. Hoy sigue recayendo, como ya sabemos, principalmente en las mujeres, en sus tiempos, en sus cuerpos y en sus trayectos. Entonces, transformar esta realidad implica, en primer lugar, romper con la división sexual del trabajo, democratizar el conocimiento, es decir, conectar lo que pasa en la vida diaria con las políticas públicas, y promover la corresponsabilidad del Estado, del sector privado, de las comunidades y en las familias y en los hombres. Involucrar a los hombres en las labores de cuidados. Es decir, no habrá ciudades que cuidan sin cambios culturales profundos. Por cuanto a la transformación económica, otro punto clave fue que la economía urbana no valora el cuidado y que las mujeres realizan múltiples trayectos entre escuelas, centros de salud, transportes, mercados, trabajos, etc. Y estas horas invisibles de movilidad fragmentada generan pobreza de tiempo. Entonces se habló de cómo incorporar la economía del cuidado, y que implica medir y visibilizar
el uso del tiempo, que ya hay encuestas, pero se llamó a profundizar más en estas y no solo en medir el trabajo productivo, sino también el reproductivo. En segundo lugar, reconocer que el cuidado es la base del desarrollo económico. Y en tercer lugar, profesionalizar y dignificar el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado. En suma, en esta transformación económica, los cuidados no son un costo, son una inversión estratégica para la productividad y la igualdad. En tercer lugar, la transformación territorial. El territorio reproduce desigualdades y ya se habló mucho de esto. Las mujeres que viven en la periferia enfrentan trayectos más largos, menos seguros y más costosos. Y por eso se habló de que la planificación debe priorizar la proximidad, la accesibilidad y la seguridad, ya que las ciudades deben incorporar la perspectiva de género desde su diseño de viviendas, barrios, redes de transporte, equipamientos públicos, sistemas de movilidad e infraestructura de cuidados. No como una revisión final, decía Karina Arbizu, que no es un check, ¿no?, al final para cumplir con un proyecto, con una política, sino que debe ser un criterio rector desde el inicio y que son las mujeres las que deben estar al centro de esta planificación y de este diseño. Ejemplos valiosos se mencionaron y se mencionaron durante todo el foro, incluyen las manzanas de cuidado de Bogotá, las utopías de Iztapalapa, los pilares de la Ciudad de México y el mapa nacional de cuidados impulsado por el entonces INMujeres, ONU Mujeres y el Colegio de México. Entonces, estos casos nos muestran que cuando se reorganiza el territorio alrededor de la vida cotidiana de las mujeres, cambia por completo la manera en que la ciudad se habita. Y bueno, el tercer mensaje clave, y que fue la segunda pregunta detonadora del panel, se habló de la prevención de las violencias, que una ciudad que previene las violencias, desde su diseño también es una ciudad que cuida. Entonces, las ciudades pueden prevenir las violencias, se dijo, o pueden reproducirlas, profundizar las violencias y las desigualdades, y eso depende directamente de cómo estén diseñadas. Entonces, las intervenciones resaltaron que el diseño del espacio público es una herramienta de prevención de la violencia de género y elementos básicos que vienen del urbanismo feminista desde hace décadas. Se habló de las canadienses y cómo se trajo a América Latina con Ana Falú, con las colegas como Olga, Zaida, que están aquí, elementos como la iluminación, la señalización, el acceso seguro, rutas de transporte bien conectadas, parques activos, devuelven la libertad y la autonomía. Entonces, podemos decir que la prevención también implica participación. Se habló de herramientas y procesos participativos como auditorías locales de género, caminatas exploratorias, cartografías sociales y, en suma, procesos en donde las mujeres pueden identificar riesgos y, sobre todo, proponer soluciones desde sus vivencias. De esta sección se concluye que cuando las mujeres participan, los diagnósticos son más precisos y las políticas, por lo tanto, son más efectivas. Ya voy a acabar. También se habló del enfoque de interseccionalidad y cómo hay que tomar en cuenta las múltiples realidades de las mujeres en toda su diversidad y de otros grupos de la población que enfrentan múltiples formas de discriminación y que por lo tanto las ciudades les atraviesan y les afectan más, como son las mujeres trans, las mujeres de la comunidad o personas de la comunidad LGBTQI+, personas mayores y quienes viven sin redes familiares o quienes enfrentan discriminación estructural y que requieren necesidades específicas, acceso a vivienda, y se habló de elementos innovadores a tomarse en cuenta como modelos alternativos de vivienda como cooperativas o cohousing. En último lugar, se habló del rol del Estado y la política pública centrada en las personas. Desde la Secretaría de las Mujeres se hizo mucho énfasis en que el Estado debe adaptarse a la vida de las personas y no las personas a las limitaciones del Estado. Los gobiernos locales también son clave porque la vida cotidiana ocurre en el territorio y no en los documentos normativos y en este mundo abstracto del que luego solo entre nosotras estamos conversando. En último lugar, se habló de que lo que cambia cuando una ciudad pone los cuidados al centro. Creo que la Secretaría de las Mujeres cerró de manera muy contundente diciéndonos que cuando reorganizamos la ciudad alrededor de los cuidados, cambian 4 dimensiones: el tiempo, la convivencia, la arquitectura urbana y la economía. El tiempo porque las mujeres tienen más autonomía y más tiempo para desencadenar su pleno potencial. La convivencia porque se tejen redes de apoyo y se construye comunidad. La arquitectura urbana porque se prioriza la proximidad, la seguridad y la accesibilidad. Y la economía porque emergen empleos dignos y aumenta la productividad social. En suma,
Se dijo también muchas veces durante el foro, se habló de que las ciudades no son neutras, que pueden reproducir desigualdades o pueden transformarlas radicalmente. Y que cuando ponemos los cuidados en el centro, es decir, cuando escuchamos a las mujeres, cuando planeamos desde la vida cotidiana y no desde los límites institucionales, la ciudad deja de ser territorio donde sobrevivimos y se convierte en un espacio donde todas las personas pueden vivir con autonomía, seguridad y dignidad. Y el compromiso de Tlatelolco ya nos marca la ruta, que es construir ciudades que cuidan, es construir igualdad, pero también es construir paz y es construir futuro. Y que ese futuro empieza en cómo decidimos diseñar nuestras ciudades hoy. Gracias. Gracias, Andrea, y efectivamente a mí me motiva mucho eso, saber que estamos construyendo futuros y que lo estamos haciendo juntas. Finalmente, Daniela, por favor, nos resumes la mesa 3. Claro que sí, muchas gracias, embajadora. Bueno, pues la dinámica de la mesa 3 fue un poco distinta al resto, dado el tiempo, entonces fue un resumen de todas las preguntas que se les habían hecho a las panelistas. Entonces, el registro de la información yo la hice más como por cada una de las experiencias, porque estábamos hablando de Ciudad de México, de Guadalajara, de Barcelona y de Glasgow, que en una de las intervenciones precisamente de Glasgow lo que nos decía es, hay elementos que nos vinculan, ¿no? Que aunque pareciera que somos distintos y los contextos son diversos, hay elementos que se siguen repitiendo de manera reiterada en uno y en otro, como el tema de la violencia. Entonces, en el caso de la Ciudad de México nos hablaban de la relevancia del nivel local para hablar de perspectiva de género, de cómo la información tiene que ser focalizada y centralizada a nivel local, al nivel más puntual y más cercano a las poblaciones, y que no necesariamente por ser mujeres tenemos esta experiencia y esta visión, entonces que no tendríamos que dar por hecho que esos análisis y esa reflexión sobre los temas, sobre las problemáticas, se da solo por ser mujeres, sino que se tiene que escuchar a las mujeres, sus problemáticas, sus demandas, en cierto sentido organizarlas, promover su participación y también, digamos que esto sea como un preámbulo para la creación de políticas públicas, que no tendrían que estar dadas desde una formación únicamente, digamos, desde el ámbito público, sino siempre vinculadas a las necesidades y a la identificación de cuáles son esas necesidades expresadas por la misma población. Que siempre funciona que estén vinculadas a una visión política, donde haya un impulso y un soporte desde lo político. Por eso la relevancia de que nuestra presidenta reitere de manera cotidiana que es tiempo de mujeres y que estamos trabajando de manera constante para lograrlo. Entonces, ese apuntalamiento desde lo político es relevante para el posicionamiento de los temas. En el caso de la Ciudad de México, la importancia del trabajo colectivo en conjunto con un enfoque integral y transversal que nos ayuda a integrar problemáticas individuales y una respuesta pública para su transformación. Esto quiere decir que la igualdad de derechos implica empezar por la violencia, ¿no? Entrando a los espacios más íntimos y más cercanos, en el contexto de lo familiar, en el contexto de lo personal, y que ahí también radica un reto importante, ¿no? De cómo llegar a que las personas puedan compartir elementos de su intimidad. Nos dieron algunos ejemplos, como por ejemplo, de manera específica las siempre vivas, ¿no? El trabajo comunitario que se hace para empoderar a las vecinas y que hablen sobre temas de violencia, los centros como complemento a los centros libre a nivel federal, las cooperativas de cuidados y la necesidad de tener una mirada desde la diversidad para transformar las realidades, siempre priorizando esto desde la visión de la jefa de gobierno, las periferias, no solo hablando a nivel territorial, sino también a nivel social, económico, cultural, etcétera. En el caso de la compañera de Guadalajara nos dio un ejemplo claro, porque además hablaba sobre esto, pero nos decía, necesitamos escucha activa y permanente. Y ella nos hizo un resumen muy puntual y nos dio frases muy específicas durante todas las mesas del día de hoy, aplicando justo la escucha activa y la escucha permanente. Saber cuál es la situación, tener una brújula clara, saber en dónde estamos posicionadas y
con base en diagnósticos, en cómo recolectamos la información, en cómo miramos estos datos, es saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacia dónde tenemos que dirigirnos. El cuidado como un derecho, que también es un elemento que se mencionó de manera constante en todas las mesas, y desde el cuidado se desdoblan muchas otras políticas y muchos otros temas como la paz, la seguridad, etcétera. Entonces, los cuidados terminan siendo, digamos, otro elemento a la par que el feminismo o a la par que la perspectiva de género, que nos abre una posibilidad de análisis mucho más amplia. Mencionó nuevamente, y me parece pertinente destacarlo, si el proceso no es feminista, el resultado tampoco lo es. Creo que es un tema que tendríamos que estar pensando de manera constante, sobre todo desde políticas públicas. Y como ejemplos de las metodologías que se han implementado, nos compartió los cabildos infantiles, juveniles y de mujeres, los martes comunitarios, en donde se tiene este acercamiento con la ciudadanía, y además seleccionando horarios en donde se les posibilite a las mujeres tener acceso a esta vinculación, los recorridos de proximidad y siempre un trabajo entre el afuera y el adentro, entre lo interno y lo externo, que debe de haber un mecanismo que se realimente constantemente de esta información, y obviamente el ordenamiento territorial participativo. Y hablar y mencionar que la seguridad y los cuidados no se pueden separar, son elementos que van de manera unificada y que es un factor primordial para garantizar ciudades feministas. Entonces, este factor de seguridad puede ser un factor de riesgo al mismo tiempo que puede ser un factor de seguridad si es que lo estamos trabajando de manera adecuada. En el caso de Glasgow, nos mencionan cómo integrar el feminismo en un marco de trabajo y de legislación como un mapa en el cual podemos movernos para poder avanzar en la atención de las problemáticas. Tener una agenda con elementos no negociables, que es algo que actualmente ya se está implementando y que próximamente quedará como ya un documento normativo en donde se indique que esto no es negociable, un cambio en cómo se hacen las compras y las adquisiciones, las contrataciones y en el proceso de adjudicación, me parece también una aproximación muy relevante que tendríamos que retomar. La capacitación también, no dar por hecho que porque estamos trabajando en ciertas áreas tenemos el expertise o tenemos el conocimiento de las herramientas y entonces por tanto tendremos que estar en un proceso de constante formación y de constante sensibilización sobre los temas. El tema de cuidados, como niños y niñas, se requiere un entorno que posibilite sus cuidados y se habló específicamente de los espacios que tienen que ser cubiertos económicamente y entonces es necesario tener espacios que permitan hacerlo sin tener que invertir una cantidad, ¿no? Algunos ejemplos de infraestructura como la iluminación, los baños públicos, como estos elementos que podrían parecer mínimos y obvios, la verdad es que no lo son, ¿no? Sabemos que es un esfuerzo importante poder mantener estos dos elementos y como ejemplos, hacer auditorías territoriales pensando en las mujeres como las expertas, ¿no? En donde ellas ejemplifican y señalan cuáles son las problemáticas que viven de manera cotidiana. Entonces, estos aspectos son elementos que las mujeres pueden hacer de manera cotidiana y que tendrían que estar haciendo, pero hay que darles voz para que podamos retomar esta información que ellas nos dan. En cuanto a los retos, se menciona que tiene que ser la aproximación feminista, aunque existan resistencias, ¿no? Aunque en algunas circunstancias pueda generar malestar, entonces tenemos que ponerle este nombre de feminista y hablar del cuidado tiene que estar presente y incorporándolo a la legislación y en las alianzas que se hacen en todos los niveles, tanto a nivel gubernamental, la academia, los arquitectos, la política, todas las personas tendrían que estar involucradas en este sentido. Ya termino, en el caso de Barcelona, la necesidad de que existan, se respeten los derechos a vivir libres y a vivir más seguras, que existe una resistencia cultural e institucional, ¿no? Para poder tener presupuestos suficientes para que exista participación. Sabemos que hay una resistencia importante en todos los niveles a trabajar estos temas.
Habló de algunos ejemplos, como tener un programa online de capacitación para que las personas puedan estar atentas, un foro de alcaldesas, y todo esto con la intención de vivir sin miedo, de poder trabajar en la planificación urbana. Nuevamente se reiteró el tema de la iluminación, del transporte, ¿no?, de la importancia de los temas de movilidad, de resolver para que las mujeres puedan tener más tiempo, tener acciones precisas sobre eventos machistas, el cuidado casa a casa y tener como objetivo una vida digna y una vida segura y en paz. Bravo. Wow. Muchas gracias, Daniela. Entonces, de mi parte, simplemente ya para cerrar, con lo que me quedo es que este propio foro, esta propia conferencia, fue en sí mismo un ejercicio de trabajo colectivo, de trabajo en equipo. Por tanto, en nombre del canciller Juan Ramón de la Fuente, del subsecretario Enrique Ochoa y en general de todo el equipo de la Cancillería, quisiera reconocer nuevamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de las Mujeres, desde luego a nuestras grandes aliadas, ONU Habitat, ONU Mujeres, a la Embajada de Canadá, a la Embajada Británica, la Universidad de Guadalajara, Fundación Ford, y además, de manera muy relevante, a nuestros patrocinadores, que muy gentilmente hicieron posible la participación de nuestras invitadas en este foro, de modo que, insisto, me quedo muy contenta de saber que este fue un trabajo en equipo, un trabajo que co-construimos y que dejamos hoy. Un reconocimiento también muy particular a todas las especialistas que desde la academia, desde diferentes perspectivas, nos dejaron a todas con aportaciones muy generosas que nos permitieron conocer iniciativas y buenas prácticas instrumentadas en otros países, en otras geografías, y desde luego también los diversos enfoques que se están impulsando para avanzar hacia la consolidación de ciudades feministas. Yo estoy convencida de que este espacio nos va a permitir reforzar políticas públicas feministas, seguir creando entornos cada vez más igualitarios e incluyentes para mujeres y en general para colectivos en situación de vulnerabilidad, además de en la promoción de la inclusión de la perspectiva de género e interseccional en el diseño, planificación y transformación de las ciudades. En este foro reconocimos que la planificación estratégica urbana y las políticas locales feministas están transformando las ciudades en espacios más justos, seguros y pensados desde y para las mujeres. Y también aquí se nos dijo muchas veces, esto no es simplemente una tendencia, una moda, esto es el futuro, esta es la realidad. De modo que las ciudades feministas han de serlo o no lo serán. Hemos visto aquí desde México, y esto es algo que a mí en lo particular como diplomática me enorgullece muchísimo, ser representante de un gobierno progresista y de un gobierno donde constantemente se nos recuerda que es tiempo de mujeres. Ya bastante nos tardamos en llegar a estos espacios, de modo que creo que esto nos deja muy claro que desde México queríamos ser parte de esta conversación, queríamos alentar un diálogo entre muchas experiencias exitosas del norte, pero también equilibrado con lo que desde Chile, México, desde el sur global, Colombia, estamos haciendo también, así como en diferentes ciudades de nuestro país. Invitamos a todos los aquí presentes que para seguir posicionando esta agenda publiquen sus impresiones del día con el hashtag Mujeres Haciendo Ciudad. Queremos escuchar de ustedes. Y finalmente, ya para cerrar, este evento no hubiera sido posible sin el trabajo incansable de todos quienes están aquí, el equipo de traducción, muchas gracias,
al equipo de transmisión, Íñigo y Andrés, muchísimas gracias a ustedes. De parte de ONU Habitat, también más allá de nuestra queridísima Fernanda, César, Liz, Male, René, Silvia, Joaquín. Gracias, muchas, muchas gracias. Y si es posible, porque yo con esta conferencia cierro un ciclo profesional, lo que me llena de alegría, pero también me invade una suerte de nostalgia, porque el equipo de DG Bosque, el que tuve el privilegio de liderar estos 2 años, ha sido realmente maravilloso. Entonces, la vinculación que hacemos todo el tiempo con la sociedad civil organizada, que es algo que realmente nos compromete en lo que todos creemos, pero que el día de hoy realmente pues se lucieron. Entonces, consejera Maite Cerón, muchas gracias por tu liderazgo, muchas gracias por haber tomado la coordinación de este proyecto. Mariel, querida, Jen, Magali, que hoy hizo de maestra de ceremonias, y bueno, no puedo nombrarlos a todos, pero aquí están. Muchas, muchas, muchas gracias y los invito a reconocerlos. Y de este modo, pues damos por concluido el Foro Internacional sobre Ciudades Feministas. Fue un placer tenerlos a todos ustedes aquí.